llevar la palabra a convertirse en un relato, luego quizá una novela. Me gusta crear lo que sea, desde cualquier cosa, desde algo con las manos hasta una idea posible que pueda llevar a cabo. Un escritor, cuando se acerca a la palabra, finalmente lo que termina es acercándose a miles de preguntas. Yo pienso que escribir es todo el tiempo tomar decisiones y por eso agota mucho. Uno se emociona mucho, uno dice, hay mucho talento aquí, qué bueno poder hablar con estas personas o solo leerlo. O sea, las anécdotas nos sirven como impulso, también son una herramienta, pero que no son un cuento, sino que es algo que necesita ese trabajo. Hay miedos y hay inseguridades, pero yo creo que cuando uno realmente quiere escribir, pues uno se pone a escribir. Un cordial saludo para todos, para todas. Esta tarde vamos a hablar un poquito en torno a la cultura, en torno a la palabra en este programa de Desde el Sofá de Confenalco Antioquia. Quiero saludar muy especialmente a una persona, en este caso es una escritora colombiana que se ha ganado a pulso un lugar en el corazón de las bibliotecas, en el corazón de la ciudad. Ella es Lorena Salazar Mazo, quien esta tarde hablará con nosotros sobre un poquito de todo, pero en particular sobre el gran arte de escribir en corto, ¿cierto? Esa manera de llevar la palabra a convertirse en un relato, luego quizá una novela, pero ahí pasan muchas cosas. Quiero entonces darle la palabra a ella y saludarla muy especialmente. Y que nos cuente desde ya un poquito sobre ti, sobre por qué el amor a la palabra, ¿cierto? Hoy sabemos que eres escritora, publicista, pero algo tuvo que empezar y queremos saber un poquito sobre eso. Muchas gracias, Brian. Estoy encantada de estar aquí, de conocerte, de que podamos estar en este espacio y bueno, de que nos reúnan siempre los libros. Siempre será un gusto. Como ya lo dijiste, mi trabajo es la escritura, entre otras cosas, y cuando hablas de la palabra y del amor a la palabra, yo creería que empieza desde mucho antes y nos podemos ir incluso a la niñez y a ese momento donde tan ilusionados contamos historias y empezamos a hablar y empezamos a nombrar las cosas que tenemos alrededor. Tengo una niña pequeña, entonces obviamente yo no recuerdo mi infancia, desde luego no, la memoria no da para tanto, pero sí voy como creando un recuerdo o sustituyendo ese recuerdo que no tengo con las experiencias que ella vive, entonces cuando empieza a descubrir que un animal se llama caballo, que esto es una puerta, que esto es una silla, es muy bello porque empiezo yo a asomarme un poquito a esa infancia que no es la mía, pero que puedo hacer como si fuese la mía y visitar ese momento donde empecé a tener esa conexión con las palabras. Y es muy bello porque cuando dice algo, cuando reconoce un objeto, algo de la casa, es como un pequeño triunfo. Entonces yo creo que ahí empieza esa relación con la palabra que no recordamos. Luego se va yendo y se va yendo gracias a la escuela, por ejemplo, y a los profes que tienen ese gran trabajo de llevarnos de la mano. Vamos acercándonos a los libros, más a nuestros cuadernos de trabajo y a las tareas que a los libros, pero luego a los libros y así fui yendo, como todos lo hemos hecho. Y bueno, llega el momento en el que voy a estudiar la universidad. Yo crecí en Quibdó, en Chocó, entonces ya vine a Medellín a estudiar aquí la universidad, tuve la oportunidad de hacerlo y entré a estudiar publicidad. Entonces allí de alguna forma hay una relación con la palabra, pero en ese punto no entro por esa relación directa, sino entro desde un punto más de creación o creatividad. Entonces mi punto central es, bueno, me gusta crear lo que sea, desde cualquier cosa, desde algo con las manos hasta una idea posible que pueda llevar a cabo para una empresa, una marca de lo que trata la publicidad, y me centro en eso. Además, la carrera de publicidad tiene énfasis en muchos puntos, entonces, bueno, son pocos años realmente para todo lo que uno necesita estudiar. Y no es ahí donde me centro principalmente en la escritura, sino en la creación. Cuando empiezo a trabajar como redactora publicitaria. Ahí sí que empieza un contacto mucho más profundo con la
con la escritura, en este caso con la redacción o la redacción publicitaria. Y bueno, empiezo a aprender y a complementar todo lo de la carrera, aprender porque en el trabajo pues uno aprende muchísimo más, es casi que volver a estudiar y eso es muy, muy lindo y muy difícil también. Entonces empiezo a conectar con la palabra desde ese punto, es un punto publicitario, es otra cosa, pero igual es un pensar la escritura. ¿Por qué? Porque hay unos requerimientos puntuales de tienes que decir con la menor cantidad de palabras posible algo y tiene que funcionar tanto que logres vender eso y es una responsabilidad que te ponen. O sea, imagínate que tú tengas que subir las ventas. Obviamente sabemos que Y con la hay palabra. y con la palabra, pues hay una cadena detrás que se encarga de que todo eso funcione, pero hay una responsabilidad allí. Entonces, ese es uno de los contactos siguientes. Luego, después de estudiar, de trabajar, perdón, muchos años en publicidad aquí en Bogotá, Ujú. empiezo a acercarme más a espacios de creación literaria en Bogotá. Me empezó a interesar más. ¿Por qué? Porque sentía que desde luego en publicidad me hacía mucha más falta, que no había ni en la carrera ni en el trabajo. Hubo como un énfasis de verdad en el trabajo literario. Yo decía, estoy trabajando con esto, es mi escritura, pues debería como por respeto a lo que hago al menos, es entenderlo y estudiarlo un poco más. Ujú. Me voy a estudiar, hago una maestría en narrativa en Madrid y allí ya conozco un mundo que solo conocía a través de los libros porque me ha gustado leer mucho, pero ya entiendo un poco más lo que hay detrás. Entonces, claro, veo ese lado publicitario que me acompañó tanto, pero empiezo a ver ese otro mundo grande de la escritura que me atrapa mucho más, que me hace pensar y decidir que quiero pasar más tiempo en ese mundo. Entonces ahí empiezo a acercarme más. Sigo trabajando en publicidad, en Madrid también trabajo en publicidad, en agencias y demás, pero cada vez con la conciencia de, bueno, esto me trajo hasta aquí, pero realmente nunca me sentí completamente cómoda, quiero es hacer esto y empiezo a buscar formas para dedicarme mucho más a la escritura. Entonces, bueno, empieza mi trabajo de escribir libros y sobre todo de estudiar más, que sigo aún aprendiendo de lo que leo, de las personas que conozco, sigo estudiando también y bueno, digamos que ese es el proceso que me ha traído hasta aquí. Es muy bonito, Lorena. Bueno, hay varios punticos como que quisiera resaltar y de pronto que fuésemos dibujando también una narrativa desde allí. Eh, el tema de la infancia, ¿cierto? Empezando por ello, valoro mucho cómo a veces la literatura le permite a uno adentrarse en el pensamiento del niño, de la niña, de esas infancias que finalmente no hacen sino asombrarse, ¿cierto? O sea, es como que el mundo, bueno, particularmente me estoy estrenando como padre, tengo una niña de 9 meses y, y entender cómo cada pasito que da, cada cosa que hace con sus manos es el asombro mismo, porque todo lo hacen como, ¿qué es esto que está en esta repisa? Lo tengo que eh, hacer caer. Y entonces uno dice ¿Qué es encima, este cuchillo tan total, lindo? ¿qué es este cuchillo tan hermoso? Quiero ir a la cocina, total. Y, y ese asombro es un poco como lo que también vi dibujado en lo que decías, como a veces la infancia, ¿cierto? Ese momento tan bello, pero también tan rudo para algunos. Yo creo que ese momento es donde las historias tienen su mayor fuerza. Y voy como a decirlo también porque hoy, este año 2025, tenemos en Fiesta del Libro y la Cultura El Principito como obra invitada. Y El Principito nos muestra que cuando uno se es adulto a veces uno se puede poner un poco aburrido. Entonces, digo todo eso es porque hablas entonces de que en tu adultez vuelves a la creatividad, ¿cierto? Es decir, un poco lo que son los niños siempre, seres creativos que no le tienen miedo a explorar, a moverse, a venga, ¿qué es eso? A hacer preguntas. Y creo que un escritor, cuando se acerca a la palabra, finalmente lo que termina es acercándose a miles de preguntas. Entonces, esa infancia, esa creatividad se encuentran digamos, en tu ser adulto, pero de pronto
esos muchachos que están pensando, no sé, mecatrónica, ingenierías, de pronto asuntos que aparentemente son lejanos, quizá nos podrías decir, ¿qué piensas? De pronto en esos casos también se puede escribir, también hay historias por contar, eh, quizá a veces la palabra nos llega por asalto, ¿cierto? No sé. Me gusta mucho el ejemplo que pones y que hables, por ejemplo, de la ingeniería, que es una carrera que admiro muchísimo, que yo creo que no, yo no hubiese podido estudiar ingeniería porque creo que me hubiese ido muy mal, pero me hubiese encantado tener como las capacidades para algo así, porque eh, la relación que tiene con la creación y en este punto con la creación literaria es muy grande y creo que no lo relacionamos tanto. Así Pensamos es. que solamente la creación literaria es quien estudia letras o quien estudia comunicación o hasta publicidad, que igual Tiene sus o sea, diferencias, pero sí. exacto. Pero no, hay algo muy interesante y es que, por ejemplo, si pensamos en una ingeniería, que lo que hay detrás es encontrar caminos posibles para solucionar algo, o sea, yo sé que es mucho más y perdón por simplificarlo así, pero sí es un camino creativo, porque ese solucionar algo o crear algo, que finalmente hay una solución final, es lo que hacemos cuando estamos escribiendo. Tenemos una idea de algo que queremos escribir, una emoción, un presentimiento, un pensamiento, algo que nos mueve a escribir y lo que necesitamos todo el tiempo es buscar esos caminos que Así. nos ayuden a llegar a ese final. Y todo el tiempo esos caminos nos van a poner como pequeños problemas, ¿cierto? Yo pienso que escribir es todo el tiempo tomar decisiones y por eso agota mucho. Entonces uno está, no sé, escribiendo una escena y tiene que tomar decisiones con respecto a todos los personajes que van a decir, cómo van a hablar, cómo se van a mover, qué sigue, qué pasó antes y qué va a pasar. Igual uno no tiene que saber todo lo que va a pasar, pero al menos uno tiene un pequeño contexto y eso agota. Y bueno, yo creo que la ingeniería tiene eso, es tomar decisiones para buscar soluciones posibles a algo que finalmente es creativo. Entonces, con esto quiero decir que yo no creo que haya algo tan alejado de la escritura, porque creo que la escritura, como hablamos hace un momento, es algo que nos viene desde que nacemos, pues desde que nacemos no, pero tiempo después empezamos a tener esa relación con la palabra a través de la madre o la persona que nos crió y que empezamos a ver cómo habla, cómo articula, cómo actúa, cómo mira. Y a través de esa mirada empezamos a mirar nosotros, inicialmente miramos a través de la mirada del otro, entonces eso, eso lo que nos dice es, no hay un segmento tan chico para el tema de la escritura, entonces puede estudiar alguien lo que sea, pero si se interesa primero por leer y segundo por estudiar, la lectura también es estudio, pero por estudiar, por tomar cursos, talleres, mismo también hacer una carrera, bueno, como de la forma en la que quiera acercarse, pero ni siquiera tendría que hacer una carrera, sino hacer algunos cursos, talleres, leer con mucha dedicación, podría luego más adelante empezar a escribir. Incluso independiente de la edad, ¿cierto? Es Sí, sí, decir, sí, total. o a veces uno piensa, ve, no empecé desde muy pequeño a hacer esto, quizá no seré tan bueno, no seré tan buena, pero, pero en el fondo el mensaje es claro. Yo creo que la creatividad de alguna manera también es algo que se puede ejercitar en lo cotidiano. eh, Quisiera de pronto como, porque curiosamente aquí en los colegios de Confenalco Antioquia tenemos y estamos empezando a darnos unos pinitos para algo que llamamos los laboratorios creativos, ¿cierto? Y, y justamente esta conversación nace un poco vinculada a esos laboratorios, pero también porque queremos recompensar, premiar las personas que vencen el miedo a experimentar y a escribir. Ahorita hablaremos un poco más de eso, pero entonces cuando la creatividad emerge, el asombro emerge y eso no tiene, me da para pensar que no tiene que ver con la edad. Tenemos estudiantes desde muy adolescentes hasta estudiantes de 60, 70 años que de pronto puedan tener el sustico de escribir. En ese estudio, en esas investigaciones que has hecho sobre la creatividad, ¿qué les podemos decir a nuestra comunidad educativa? Bueno, pienso en, cuando hablas del tema de la edad, particularmente he pensado o un miedo que he tenido, digamos, desde el comienzo, ha sido la edad, pero por lo contrario, o sea, yo creo que uno tan joven
con tantas cosas por aprender, la escritura, a ver, lo que uno escribe no es algo que va a estar escrito en piedra, hace mucho que ya no, pero, pero sí necesita uno tener un poquito más de contexto y creo que la edad o la experiencia, sobre todo la experiencia, pues te da eso, ¿cierto? Tener un poquito la mirada más amplia. Entonces yo creo todo lo contrario. No significa que una persona joven no pueda escribir, o sea, Baudelaire, imagínate toda su obra, pero sí que creo mucho en toda la capacidad de reflexión de alguien que ha vivido mucho tiempo y que justamente eso se ha interesado por reflexionar y pensar las cosas. Entonces, todo lo contrario, yo creo que la edad es un acierto y para los que están muy jóvenes, pues toca compensar con lecturas para de alguna forma sumar años y demás, pero yo creo que eso no es un impedimento ahora. Por ejemplo, en Cartas a un joven poeta, Rilke habla y toca este tema, y se lo dice al poeta o a este joven que le escribe y que le pide consejos, le dice que sea paciente con las cosas que no están aún resueltas en su vida, ¿cierto? Lo dice más bonito, yo, perdón, lo estoy parafraseando seguro mal, pero ese es el sentido y es que sea paciente con esas cosas, creo que es con las cosas que aún no están resueltas en su corazón y eso me lleva a ser paciente con lo que no entendemos de la vida, con lo que no entendemos de muchas situaciones, de nuestro país, del mundo de la escritura, o sea, para no llevarlo solamente a lo personal y a lo social, sino también viéndolo como un oficio. Entonces, esa paciencia habla también de ese tiempo. Entonces, yo creo que uno intenta compensar de alguna u otra forma, pero siempre pues deberíamos estar en una actitud de aprendices. Total. Eh, Qué bonito el ejemplo que pones de la obra de Rilke. Y definitivamente pienso eso, que independiente de la edad, yo creo que uno va explorando, ¿cierto? Y digamos que en esa exploración la lectura es el que hace realmente y que no es lo único, por supuesto, pero es lo que va fortaleciendo el ejercicio del escritor, ¿cierto? Para nuestros jóvenes, para nuestros adultos, qué rico que sigamos leyendo y también desmitificando un poco lo que es ese ejercicio de leer, ¿cierto? Porque a veces pensamos, eh, solo soy lector si cruzo las piernas, estoy en una biblioteca con un cafecito y estoy leyendo a Gabriel García Márquez. Digamos que el ejercicio de la lectura de la prensa, Ujú. mm, lecturas cotidianas que a veces pasamos desapercibidas también son formas de tener información. Yo creo que ahí lo que empieza también a pasar es que hay una postura crítica y que es esa postura crítica la que dice esto me va a servir, me nutre si quiero ser escritor o simplemente quiero aprender algo. Y es algo que también me parece bonito de pensar en los laboratorios creativos. Entonces, gracias Lorena por apuntarlo. Y me lleva también, y me surge otra pregunta. ¿Cuándo fue ese momento? Quizá lo recuerdas, quizás no, que dijiste, ay, venga, eh, es que quiero o me estoy convirtiendo en una escritora, ¿cierto? Más allá de la publicación, ¿qué será eso? ¿Cómo lo entiendes? Uy, difícil. Es muy difícil. Es difícil porque no es algo que uno se despierte el otro día y ya Total. está, o no es algo que pase siempre. Y yo aquí hablo, por supuesto, desde mi opinión. Creo que todas las personas que escriben lo viven de una forma diferente y está bien. O sea, hay quien se siente más cómodo de una forma y yo de otra. Entonces, a mí me pasa que, o me ha pasado que inicialmente, claro, yo trabajaba en publicidad y no estando tan a gusto, por más que ese espacio me dio un montón de cosas, no me sentía tan a gusto y renunciar o tener que renunciar a una profesión, pues da miedo, es como, ¿ahora qué voy a hacer? ¿De Ujú. qué voy a trabajar? ¿De qué voy a vivir? Un montón de cosas y cómo hago este salto y cómo hago para poder escribir, teniendo en cuenta que escribir puede ser bastante costoso en muchos sentidos. No estoy hablando solamente de en un valor monetario, sino tu tiempo, investigación, en fin, un montón de cosas. Entonces, ¿cómo juego con todo esto para que pueda pasar? Entonces, yo creo que antes de decir como, ay, me siento escritora, me pasó como algo muy racional, es por supuesto que quiero hacer esto, hay cosas que quiero escribir, es algo que me gusta habitar sobre todo la novela.
pero ¿cómo voy a hacer para llegar hasta allí? Entonces ha sido un camino de intentar como organizar y tomar decisiones para poder tener más ese tiempo, de buscar la forma también de trabajar y eso, de organizarme. Ahora, es en cuanto a los temas un poco más prácticos. En Sí. cuanto a esto de ser escritora, yo creo que principalmente me siento escritora cuando estoy escribiendo, ¿cierto? Aquí estamos hablando y de alguna forma sí hay una conversación alrededor del escrito, entonces yo creo que también, pero sobre todo cuando estoy escribiendo el resto del tiempo, creo que uno es otras cosas, en mi caso pues hay muchas otras cosas. Entonces, ese decirse ser escritora va y viene según el momento y no es algo a lo que le dedique mucho tiempo como de pensamiento. Ujú. eh, y es algo extraño, como te digo, por el cambio también de profesión. Si yo hubiese dicho desde chiquita yo quiero ser escritora, entonces de pronto lo tendría mucho más incorporado. Ahora ha sido como bueno, sí, pues creo que esto que quiero hacer se llama así, entonces vamos a tratarlo así. Entonces eso, ha sido un proceso entre algo práctico y un nombrar esos espacios y esos momentos de creación. Desde mi punto siempre, y esto por lo que les conté hace un momento, mi interés más grande ha sido la creación, o sea, el crear cosas, entonces el inventar, el crear con las manos, con lo que sea, entonces incluso a veces me cuesta llevarle solamente la escritura. Ok, qué interesante, es verdad. O sea, hay muchas formas de crear y la literatura es uno de los caminos, ¿cierto? Eso es muy bello porque efectivamente un espacio para conversar sobre la potencia de la cultura implica eso, ¿cierto? Que hay tantas formas de expresar, de comunicar, que eh, a veces de pronto nos podemos sentir frustrados porque, bueno, yo elegí esta forma, pero quizás esa no era la forma, o incluso en la literatura misma, es que yo quiero escribir grandes novelas y resulta que de pronto me va mejor con el cuento, Ujú. incluso el microrrelato, ¿cierto? O sea, otros formatos que demandan otras cosas, pero incluso la personalidad está puesta ahí de lleno. Quiero entrar justamente en eso que encontraste en tu camino ahora ya siendo publicada, ¿cierto? Que nos hables un poquito también. La intención es que quienes nos están viendo en este momento de pronto se antojen de ir a tu obra, algo que nos puedas contar sobre ello. Particularmente viví en un club de lectura Esta herida llena de peces. Por allí estuve compartiendo lectura en voz alta. Eso es un ejercicio precioso y te lo digo con mucho cariño porque finalmente, claro, el escritor está ahí, la obra está allí, pero ¿qué sería sin ese lector? Y vernos a nosotros en una mesita redonda leyendo en voz alta tu obra también te lo entrego porque eh, así como suena, fue, o sea, una cosa que emociona. Entonces, ese proceso de publicación, cómo has vivido este asunto, entiendo que hay iniciativas locales para estimular esos procesos, no sé, lo que me quieras contar de esa experiencia con esta novela, pero también con otras que han llegado. Bueno, en mi caso, esa llegada a editoriales y a la publicación se dio gracias a la maestría que estaba haciendo en la Escuela de Escritores de Madrid. Yo terminé en pandemia, entonces antes o cuando estaba empezando, entonces tuve que regresar para no quedarme atrapada en Madrid. Entonces regresé y no tuve el tiempo de entrar como a ese espacio donde se reúnen todos los compañeros con los editores, las editoriales y cuentan un poco su historia, lo que están escribiendo, su proyecto. Yo no pude hacerlo, entonces lo que sí pude fue que me dieron un número de una editorial, un mail, perdón, un número, no, un teléfono, un mail y me contacté. Por supuesto, ya le habían dicho como tenemos esta estudiante, tiene este proyecto, no pudo estar aquí, pero pues hablar con ella. Entonces la editorial fue Tránsito, que Sol Salama me escuchó, recibió el mail, hablé con ella, aceptó leer la novela y le gustó mucho. Y a la par pasó lo mismo aquí también con Angosta, Ok. que me dieron el contacto, doctor Abad, me dijeron de la editorial, yo les escribí, me había recomendado un profesor de mi universidad
que Esteban Carlos Mejía, que lo conocía a él, entonces fue, o sea, llegué por esa recomendación de, mira, este libro, esta persona escribe y está interesante. Entonces, él no había leído la novela, pero ya sabía más o menos de mi trabajo, porque ya por ahí había escrito cosas y demás, entonces como que dijo, léanla a ver qué les parece con esa recomendación y porque ya me conocía. Entonces, mira que es una suma de muchas cosas, de Sí. tener ese contacto de un trabajo pues responda por sí mismo, pero de tener un contacto, de tener suerte, de que muchas cosas pasen. Entonces sí tengo como la claridad de que fue eso. Y ambos aceptaron el tiempo casi de pues al tiempo publicar la novela. Y bueno, fue un proceso muy interesante por ambos lados. La novela salió y también pues empezó a salir en otros países, otras traducciones y tiempo después ya me contactan de Penguin para hablar de la próxima novela, les gusta lo que yo estaba escribiendo y ya después cuando estaba terminada empezamos a trabajarlo y también empiezo a trabajar con Salomé Cohen, que sigue siendo mi editora y ha sido un trabajo también muy bonito con ella. Entonces mira que se dio gracias a ese espacio de estudio, porque si no, pues no conocía realmente a nadie, si acaso aquí ese contacto, pero es una suerte muchas veces. Ahora, tú dices algo muy importante y es que ahora hay convocatorias, ¿cierto? En este momento em, no tengo clara cuántas hay en este momento, pero en este momento es posible acceder a convocatorias, enviar desde cuentos, poesía, novela, porque he sido jurado y la cantidad de textos maravillosos, o sea, me encanta poder o tener la oportunidad de leer todos estos textos y estar entre los jurados porque uno se emociona mucho, uno dice, hay mucho talento aquí, qué bueno poder hablar con estas personas o solo leerlo, o sea, hay, Total. por ejemplo, hubo cuentos el año pasado que yo decía como, los quiero guardar en una carpeta y leer así cuando esté aburrida o X, cuando no sepa qué leer. Obviamente, pues por respeto, uno no devuelve todo y ya está, sí, por respeto al texto, pero cosas maravillosas. Entonces, yo creería que necesitamos estar todo el tiempo pendiente de esas convocatorias. Ahora, en el mundo hay muchas más. Total. Por ejemplo, en España hay muchísimas más. Entonces, Mm. hay personas que tienen una capacidad impresionante para aplicar y participar y les va súper bien. Yo creo que deberíamos estar mucho más pendientes de eso. Yo misma quisiera como saber y entender mucho más ese panorama, pero es algo que está allí y que a veces no lo aprovechamos tanto. Ojalá hubiese más en nuestro país, ojalá debería ser mucho más. Pero bueno, estamos empezando pues como con ese proceso estamos empezando a ver muchas más convocatorias. Entonces yo diría eso, no desanimarse. Y segundo, ahora, algo bueno que tiene las redes sociales, porque tiene muchas cosas malas, pero también sus aciertos, y es que podemos estar más cerca. Entonces, por ejemplo, vemos canales desde de YouTube hasta de todas las redes sociales de las editoriales, y allí uno se puede contactar, buscar, entrar y encontrar así un link donde uno pueda cargar su texto y así. Entonces, yo creo que ya hay un espacio un poquito menos reducido, siempre va a haber una brecha y ojalá uno tuviese siempre como un contacto o esa posibilidad de participar en algo, pero está, es lo que hay. Yo creo que si uno tiene ese empeño, pues Total. Yo creo, Lorena, que es el momento también de contarles un poco, eh, también porque estamos en un espacio para conversar sobre la palabra, sobre, por allá, ya hablamos hay convocatorias todo el tiempo y que cada año unas se renuevan, otras van apareciendo. Justamente aquí en el Colegio Confenalco Antioquia, desde el 2003 hemos intentado llegar a cada vez más estudiantes, docentes, agentes educativos que han tenido mínimamente la curiosidad de escribir. Y nace una apuesta muy bella llamada ¿Cuál es tu cuento? ¿Cierto? Entonces, ya la pregunta, el nombre del concurso es sugerente porque entonces, cuando a veces estamos chismoseando con el otro que em, contame, ¿cierto? ¿Cuál es tu cuento? O sea, ujú. ¿qué pasó? Por allá están hablando con otra persona y resulta que, venga, ¿cuál es el cuento? ¿Qué es el...? Y yo creo que un poco ese ejercicio nace venga, escribamos. O sea, más allá de tener tantas lecturas, quizá exploremos cómo nos va escribiendo, ¿cierto? También un poco un ejercicio experimental. Y lo cuento porque ya han pasado
Desde el 2003 hasta el 2011 estuvo activo este concurso. Se pausa en el 2011 y hoy apenas 2025, ¿cierto? Casi 15 años después, vuelve ¿Cuál es tu cuento? Justamente a, venga, nuestra comunidad educativa, nuestros estudiantes, nuestros docentes y todos los que hacen posible esto, quizá quieren escribir, ¿cierto? Entonces hablabas de convocatoria y ¿Cuál es tu cuento? Es una iniciativa que esperamos que se siga renovando cada año, ¿cierto? Entonces esta conversación no solamente servirá para el aquí y el ahora, sino también servirá para el mañana y decirles a esas personas que nos ven como, eh, bueno, allí hay un concurso, allí hay unos estímulos, ¿cierto? De toda clase, pero eh, yo creo que también es una forma de, primero, descubrir quizá talentos que uno no sabía que tenía, ¿cierto? Porque a veces pasan esos experimentos y uno se da cuenta como ve, me interesa. Pero también hay otra cosa y a eso es lo que voy. Y es que pienso que el ejercicio de contar, contarme, contarnos, es un ejercicio transformador. Y es un ejercicio que incluso genera memoria, porque tenemos estudiantes en veredas alejadas, en el Urabá, tenemos en el suroeste, tenemos historias miles que contar. Entonces, como quizá como colegio, pero más allá de eso, como departamento, ¿qué pasa cuando nos contamos? Cuando contamos lo que vimos que pasó o cuando hacemos alguna ficción, porque este concurso no se reduce solamente a un tema en específico, ¿no? También invita a, venga, imaginemos, si hay que ir a la luna, viajemos a la luna, pero ¿qué pasa en la luna? Entonces, Lorena, también como, eh, ¿cuál es para ti esa importancia también eh, de contar cuentos, cuentos de nuestro territorio? Tengo entendido que viviste algún tiempo fuera de Antioquia, y eso, tu literatura, ¿cómo bebe de eso? Y de pronto, para quienes nos estén viendo, más allá del reconocimiento de ganarse un concurso, ¿qué pasa cuando simplemente nos atrevemos a escribir? Bueno, los cuentos. Los cuentos son un gran tema y un gran universo porque, por ejemplo, si bien donde yo me siento no más cómoda, porque es incómoda la novela, pero donde me gusta más estar es en la novela, pero los cuentos, creo que hay una distancia que podemos poner nosotros y verlo como algo difícil porque leemos cuentos maravillosos. En Latinoamérica tenemos unos cuentos bellísimos y complejos y que nos llevan a un montón de lugares y de reflexiones, pero lo vemos como algo inalcanzable. Total. ¿Cierto? Entonces estamos entre ese cuento inalcanzable que queremos, al que quisiéramos llegar y la anécdota. Así es. Hay un espacio, entonces tenemos la anécdota y el cuento, el gran cuento que quisiéramos escribir. Yo creo que necesitamos como desarticular un poco estos dos o quitarle un poquito ese peso para poder acercarnos, porque un cuento no es una anécdota es una anécdota, entonces si a mí me pasó algo, yo necesito trabajarlo para que sea un cuento, ¿cierto? Está bien lo que vamos a contar y por eso, ¿cuál es tu cuento? Me parece muy interesante porque es una invitación a, vea, traiga eso que a usted le pasó, eso que usted cuenta, trabájelo, conviértalo en un cuento, en una historia. Entonces, eso me parece muy interesante, ese proceso de yo trabajar esa historia, mismo una historia de mi familia o una historia de mi cuadra o una historia de mi pueblo, algo que me llame la atención o una historia de algo que pasó al otro lado del mundo, no importa, pero empezar a trabajarlo y transformarlo en un cuento. Yo creo que eso, pensar en salvar esa distancia, estar un poquito en el medio y empezar a beber de todas esas historias, de todo lo que uno quiere y eso, y empezar a trabajarlo mucho más, sabiendo que eso, que las anécdotas nos sirven como impulso, también son una herramienta, pero que no son un cuento, sino que es algo que necesita ese trabajo. Sí. Los cuentos tienen esa particularidad de que nos transforman. Nunca uno sale igual después de leer un cuento, un buen cuento. Cortázar decía del knockout, ¿cierto? Que Cortázar pues mencionaba algo así como
hay historias que te vencen de un knockout, como en el boxeo, que es como que quedas privado y lo que queda después es despertarse, ¿cierto? Es diferente y mirando, venga, ¿qué pasó aquí? Me acordé un poquito de, creo que fue en una entrevista Qué y chévere a eso. eso lo que estabas diciendo. Mira, no lo sabía, pero sí, o sea, totalmente, es esa sensación y me gusta mucho, por ejemplo, cuando Piglia hace esa diferenciación entre novela y cuento para hablar de la novela y hablar de la novela corta y entonces habla justamente de eso, de ese concepto de eso que nos hacen los cuentos, que nos transforman y que es como un gran impacto en un momento de tiempo muy corto, que es lo que dura la historia. Yo creo que ese es otro punto al que le deberíamos poner atención, ¿cierto? Sí. Entonces, si se fijan, hay mucho que pensar alrededor de la escritura, como para que tengamos miedo. Eso nos quita tiempo. Entonces es mejor pensar, bueno, ¿cuál es la historia? ¿Qué quiero contar? ¿Qué me mueve? ¿Cómo estudio más esto? ¿A quién le pregunto? ¿Dónde más leo? ¿Cómo lo transformo? Y cómo hago que el lector salga transformado. Yo creo que es eso. Yo sé y entiendo que hay miedos y hay inseguridades, pero yo creo que cuando uno realmente quiere escribir, pues uno se pone a escribir. Claro, la página en blanco es, yo creo que desde un trabajo del colegio hasta escribir un cuento, la página en blanco es abrumadora, ¿cierto? Es como eh, esa primera frase, esa primera palabra que a todas luces sabemos que puede hacer que alguien se quede o se vaya. eh, pero más allá de eso, y también en esa experiencia con las novelas, digamos, también escribiendo para revistas, ¿cierto? Eh, ¿Qué consejo le podríamos dar, algo que de pronto hayas construido en tu experiencia para vencer ese miedo, pero y ahora quizá de pronto también conectándolo con el tema de la creatividad, ¿cierto? Cómo a veces vencer esas resistencias que a veces nosotros mismos nos creamos en términos creativos, sea para escribir la gran novela del siglo XXI o sea para escribir un pequeño relato. Porque, por ejemplo, ¿cuál es tu cuento? Tiene una premisa básica en este nuevo año y es escribir un cuento en menos de 500 palabras, ¿cierto? Da juego, pero tú podrías resolver un cuento en 20 o a las 500 o te toma las 500, ¿cierto? Pero de pronto, ¿qué consejo para nuestros estudiantes, nuestros docentes? Tengo la página acá en blanco. No sé qué hacer, quiero huir, pero tengo la motivación. ¿Qué de pronto has aprendido? Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando, yo pienso mucho en no cerrarnos a que algo que estoy escribiendo tenga que ser un género o tenga que ser otro. Desde luego, si yo voy a escribir una novela, pues va a tener unas características y un cuento tiene otras características el espacio, el tiempo, la cantidad de personajes y demás, pero a veces uno puede empezar a escribir un cuento creyendo que es un cuento y realmente se da cuenta que es una novela o al revés, entonces yo creo que hay que tener un poquito más de libertad en cuanto a realmente qué me pide lo que yo estoy escribiendo. Entonces, eso, no cerrarse uno mucho a saber qué es lo que quiero hacer hasta que eso nos vaya diciendo. Por otro lado, también el tema de cómo empiezo yo a hilar todas las cosas que quiero trabajar o que tengo en mente, porque uno empieza a escribir porque hay algo que le empieza a dar vueltas, Sí. ¿cierto? Como a rondar, a rondar, a rondar y a conversar. Y hay algo muy interesante que pasa, que lo he hablado con algunas personas o lo he leído, yo no sé, o me lo estoy inventando, pero es que cuando uno está escribiendo algo, pues todo empieza como a hablar de esa forma. Creo que también es porque el sistema activo reticular empieza a mirar. Entonces, si yo estoy escribiendo algo con un, no sé, un auto amarillo, Sí. es antiguo, entonces voy a empezar a ver cosas relacionadas. Entonces, es muy interesante cómo, o sea, para no decir que es solamente inspiración y que todo me habla, pero Así digamos es. que es así, pero es que tú mismo empiezas a dar atención a eso. Entonces, obsesionarse con lo que quieran escribir, así no lo hayan empezado a escribir. Entonces yo quiero escribir algo de autos antiguos, pues me obsesiono y busco recortes en periódicos viejos, libros, pregunto, busco en YouTube, que me encanta YouTube porque uno encuentra videos de, no sé, de todo, De todo. absolutamente
abrir Word. Tipo, Ya, eso ya, abrir la página de Word para escribir, hay tutorial de eso, entonces no habrá de otras cosas, claro, hay un montón. de todo, de Sí. todo. Yo me acuerdo que para mal de niña, yo crecí en Quibdó, entonces claro, al frente de mi casa descargaban muchos camiones y tal, entonces siempre me han parecido majestuosos los camiones, pero nunca, por ejemplo, he estado dentro de un camión ni nada. Entonces, claro, hay un montón de videos y ¿cómo se llama? YouTubers que trabajan em, manejando camiones y cuentan subidas así súper difíciles y todavía es emocionante los videos de ellos subiendo en los camiones. Entonces, desde eso hasta cualquier otra cosa está allí. Y yo sé que eh, a veces creeríamos que tenemos que vivir todo para poder contarlo, pero no, yo creo que es prestarle suficiente atención y puede ser un video, ojalá pudiese uno estar dentro de, en este caso, el camión y vivir la experiencia y ver y entonces pensar ahí directamente en el camión y ver y tocar todo, pero cuando no se puede, puedo buscar las formas y empezar a mirar tanto que atraviese la pantalla y a fijarme en los otros detalles. Hay algo que estaba pensando ahora, estaba viendo videos de música que me gusta ver cuando están bailando. Entonces me quedé pensando como, claro, uno ve la persona que canta y baila porque es la persona protagonista, pero me llama mucho la atención ver a los otros que están a los lados, ¿sabes? Los que, a los otros, no, a otros bailarines, Ok, que no son los protagonistas, pero también están bailando, qué y que cara están están por allá de haciendo. fondito como cogiendo Exacto, ritmo. esforzándose un montón también bailando, pero que no se llevan toda la atención y demás. Sí. También esa es otra cosa que me parece interesante y es prestarle mucha atención a lo que por lo general no está siempre en el foco principal, sino que está un poco al lado. Esto Sara Mesa lo dice siempre como mirar todo el tiempo como de reojo, estar así como pendiente de, claro, esto es lo que está pasando y lo que está llamando mi atención, pero que hay alrededor. Entonces ahí también vamos a encontrar esas pistas para la escritura y todo de alguna forma va a empezar a dialogar. Qué bonito. De hecho, Lorena, pues a mí particularmente también me gusta mucho el cuento, ¿cierto? Yo tengo uno de mis escritores favoritos, se llama Raymond Carver. No sé si de pronto lo tienes por ahí en el radar, el hombre de Estados Unidos. Él tenía una particularidad y es que escribía solamente cuentos y los cuentos eran desprovistos de adjetivos, o sea, eran cuentos tan absolutamente literales que parecían una película un poco, o sea, era como, el hombre no te va a decir, no te decía como la luz dorada se filtró a través del alto ventana, no te va a decir eso, te dice, abrí los ojos, vi la ventana, me fui a desayunar, me bañé. Entonces es particular porque el hombre me gustaba mucho en su escritura por una razón y es más como por el silencio que el hombre dejaba. O sea, como que, venga, ¿qué pasó entre la despertada y la ida a la cocina? Porque resulta que luego la historia me dice que pasó algo en la cocina. Y yo, venga, pero eso lo omitió. Entonces uno ahí va encontrando que más allá de una omisión del escritor es literal poner el silencio a hablar. En pintura también hay un señor, creo que se llama Edward Hopper, que eh, son personajes súper solitarios en sus cuadros, mirando a través de una ventana, pero no te muestran la ventana. Ujú. Tú te tienes que imaginar que está mirando y yo creo que también lo conecto con lo que dices. ¿Qué me estoy dejando atrás? ¿Qué es ese silencio? Y de hecho algunos estudiantes, cuando hacemos talleres también como para, venga, encontrémonos con la escritura un ratico a ver qué pasa, nos preguntan, eh, venga, es que yo siento que sé qué quiero decir, pero no encuentro las palabras. Y yo, bueno, entonces empecemos por lo que sí sabes decir y lo que quieres decir, vamos a dejarlo sin decir a ver qué pasa. Y a veces se encuentran como ejercicios interesantes a través del puro silencio. Eh, y eso me lleva también como a preguntarte en tu obra, eh, cuando piensas en una novela, cuando piensas en un cuento, cuáles son esas, ahorita creo que lo mencionaste, cuáles son esas diferencias que has encontrado y qué le da mayor fuerza a una novela, qué le da mayor fuerza a un cuento según,
según ese estudio, pues como que has hecho de tu obra, pero también en un ámbito académico. Bueno, yo creo que los intereses se van moviendo mucho. Para una historia, en un momento determinado de la vida me interesaba explorar algo, un lugar, una forma de, no sé, contar el sol, como en esta área llena de peces, que hay tres soles, entonces yo pensaba y le daba vueltas a eso como, qué curioso que el sol de la mañana sea tan diferente al sol de la tarde siendo el mismo sol. Obviamente si nos vamos a números y un montón de cosas de por qué el sol va cambiando, pues hay de todo, pero me gustaba pensarlo, cómo el sol condicionaba nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, cómo nos relacionamos con el sol, por ejemplo, y luego en Mal de Niña pensar también en qué pasa con un pueblo sumamente abandonado, donde todos están abandonados, entonces todo está resonando ese mismo abandono y de fondo esa misma tristeza, pero que no se dice de forma directa, sino que se va viendo a través de las interacciones de los personajes y demás, y son preguntas que me hago y que me interesa como ver qué pasaría, como entender eso, entender qué pasa ahí, por qué se da, qué puedo sentir yo estando en ese espacio, en fin, y es eso, es una posibilidad, la escritura de poder como averiguar. Obviamente es una creación de la mente, pero también es una forma de nosotros mm, entender lo que hemos, como personas que habitamos y que vivimos en medio de entre una sociedad, pues, qué otras cosas tomamos de las otras personas que hemos tenido alrededor, cómo entendemos el mundo, cómo entendemos esa forma de relacionarnos. Entonces, yo creo que va mucho por ahí. Cuando tú hablas del silencio también es algo que me llama mucho la atención y que me gusta trabajar porque eh, hay una hay un interés que viene desde, no sé, mi niñez, mi familia, mi abuelo, su forma de hablar, su forma de relacionarse con la palabra. Entonces me llama mucho la atención ese tema ese tema del silencio, pero eso es como otra historia, pero cómo se puede llevar eso a la escritura y cómo ese mismo silencio puede darle un ritmo, puede darle una intención, puede decir más, cuando a veces uno entiende que las palabras que uno pueda poner van a ser insuficientes para decir algo, a veces uno no entiende eso y escribe y se da cuenta que no, que era mejor el silencio, en fin, o sea, es un intentarlo una y otra vez, también ese trabajo con las emociones, ese trabajo también con el otro. Ahorita que mencionabas a Carver, pensaba mucho en esto que contaba Barico acerca de cómo el editor, creo que era Lish, le editaba los textos a Carver y que realmente lo que creemos que es Carver no es Carver. Los podaba, Exacto. realmente. Y pienso mucho en eso, como finalmente hay varios textos en uno, bueno, diferentes intereses, pero cómo lo que él quería, o cómo lo que Carver quería finalmente era hacer que las personas vivieran esa emoción, esa historia que nos estaba contando ese momento y que salieran, como decíamos, así un momento transformados y hacía todo lo posible porque así pasara. La idea que tenía su editor era otra. Finalmente algo pasaba y algún residual quedaba, pero son caminos que nos van llevando. Y me parece muy interesante ahora hablar de eso que pasaba y hacer una comparación entre el texto como estaba y el texto editado y no sé qué. Y hay varios puntos, claro, uno elegirá el que le guste más. Yo creo que cada historia nos pide una forma. Hay una voz que tiene cada persona que escribe, pero cada historia también nos pide algo y los personajes nos piden algo. Cuando leo o reviso textos de estudiantes, pienso mucho en eso, como qué interesante que esta persona escriba de esta forma, pero pueda crear un personaje totalmente diferente. O Total. sea, me gusta mucho asombrarme. Cuando yo estoy escribiendo, yo no pienso nada de eso y yo siempre, sencillamente estoy ahí, pero cuando estoy leyendo a otras personas, me maravilla mucho esa capacidad de tener esos contrastes, por ejemplo. Entonces, bueno, entonces el universo de la creación. Es muy, muy chévere. No sé, Lorena, ¿tú tienes algún ritual quizá o cuando, cuando tienes de pronto una idea juguetona de un cuento, una historia que quieras de pronto escribir? ¿Haces un proceso previo de planeación absoluta como quizás si lo podría hacer un Edgar Allan Poe
recuerdo en alguna clase de literatura que nos decían que entonces él dibujaba sobre todo la sonoridad de las palabras y entonces pensaba, ve, cuáles sí, cuáles no, y una serie de lecciones previas, o también súper válido y súper bello. Tengo esta frase que me llegó, que me insiste y empiezo a escribir y la escritura misma me va, no sé, ¿tienes de pronto algo de esos dos bandos, un tercero, algún ritual? Mm, wow, a ver, yo pienso, yo creo que eh, un ritual es muy diferente con cada tipo de escritura y con cada libro, porque por ejemplo hay libros, historias en general, cuentos, todo que te piden como X tipo de música. Entonces, no sé, yo suelo apoyarme mucho en la música, tanto como en el ritmo como en la letra, para sentirme acompañada y porque pues no sé, creo que todo está unido de alguna forma. Entonces, si yo estoy buscando un ritmo, una cadencia, algo, entonces yo empiezo a ayudarme de otras personas que ya lo hayan hecho y intentar transformarlo. En ese orden, yo hago dibujos, por ejemplo. O sea, yo no voy a decirte que hago una, ¿cómo se dice? Un esquema, porque he intentado hacer algo así, eh, pero no, no me es fácil cumplirlo. Sí me hago entender, o sea, pero no porque no crea que sea importante o no, pues realmente no, a mí no me parece tan útil. Sí que lo hago y veo lo que quiero hacer, pero no lo hago como aquí va a pasar esto, aquí esto, porque yo no sé siempre qué voy a pasar, sino que yo más o menos hago como una línea de tiempo y anoto ideas de cosas posibles que me gustaría que pasara, intento como tenerlo ahí para sentirme, eso es una falsa idea de control, sentir que tengo claro para dónde voy, pero realmente Sí. no es así, pero no, no me apego mucho a eso, lo que sí hago son dibujos, entonces suelo hacer dibujos de los lugares, de las calles, de la casa, una habitación, todo para, primero para no perderme, porque suelo cambiar, pues, o sea, podría cambiar. Entonces, en algún momento, recuerdo en Mal de Niña, había puesto como un segundo piso en el hotel y luego lo quité. Entonces yo dije, bueno, pues esto no tiene sentido. Entonces opté por volver a dibujarlo y demás. Entonces eso, hago dibujos. Y por otro lado, hago otros dibujos que no se entienden, pero que intentan ayudarme a trabajar este tema del ritmo. Esto es muy raro, tendría que explicarlo, pero lo hice también con el primer libro y es intentar llevar al papel una forma o un sonido o algo a través de, no sé, líneas, cosas. Esto no tiene ningún sentido, ninguna base, nada, sino que es algo que intuitivamente me gusta hacer para intentar pensar más eso que quiero hacer y poder mirarlo, ¿cierto? Porque si lo veo, pues pueda poder tenerlo allí y pensar qué puede pasar. Pero es todo. Y con esto también quiero decir que cualquier forma es válida. Si alguien quiere usar recortes, si alguien quiere hacer dibujos, si alguien quiere pintar, si alguien quiere hacer lo que quiera hacer, pero pues realmente la intención detrás es que eso nos mantenga en la creación, o sea, haciendo algo, ¿cierto? De alguna forma todo eso se va a alimentar, pero no creo que tengamos que tener un esquema pues como cuadriculado, porque creo que la escritura siempre es más voluntariosa de lo que nosotros como un caballo salvaje se va a terminar yendo por otros lados. Entonces, pero si queremos tener una idea de control, podemos hacer una línea de tiempo, ponemos unas ideas y ya decimos, tengo un esquema para incumplir. Para incumplirlo. Sí. Qué bello, qué bonito eso. Bueno, vamos llegando como unas ideitas también para ir cerrando este tema como del cuento y digamos que van dos vías, ¿cierto? Que, que entiendes o ese tema de editar, ¿cierto? O corregir. Por ejemplo, algunos profes que he tenido en la materia a veces nos hablan de siempre que escriba, déjelo muchos días o déjelo una semana mínimo. Hay otros que dicen, bueno, que repose un día, bueno, pero ¿cómo has vivido esa parte bueno, ese es el texto que he ido trabajando, pero luego hay que hacer algunos ajustes, algo, quizá uno se vaya dando cuenta también de unos errorcitos, cosas por el estilo? Esa sería como la primera pregunta que se liga con la segunda y es, para ti, ¿qué hace que un relato, que una novela, un cuento funcione? Si tal cosa es posible decirla, ¿cierto? Yo creo que como una cosita va por la otra. Bueno, yo creo que el tema
de la edición, tiene varios puntos. Ujú. Es completamente válido esto de dejar descansar el texto porque cuando uno está sumergido allí, estás como que ya dejas de ver bien, como con los colores, necesitas cerrar los ojos un momento y está bien tomar ese espacio para luego leer y ver bien, ver otra vez lo que uno acaba de hacer, ver, leer, por supuesto. Y por otro lado, por ejemplo, cuando uno entra en un proceso de edición, que empiezan a leerte, sea la editora y demás, es muy interesante cómo te puede hacer caer en cuenta de cosas, ayudar y aportar un montón en lo que estás escribiendo, mostrarte incongruencias, como aquí esta calle es, pero aquí no. Es algo que quisiste hacer así o es un error y ya empieza uno a corregir y bueno, eso es como lo natural. También hay una parte que me parece muy linda y es cuando llega la corrección de gramatical, de estilo y demás, Ah, porque obviamente ahí, pues a mí me ha pasado afortunadamente que me han respetado mucho lo que yo he querido hacer. Tampoco he hecho nada loco, entonces como que sea, qué problema no, sí. pero sí que ha sido muy respetuoso, pero he aprendido mucho y el tema de la gramática es algo que no le prestamos tanta atención, pero hay una riqueza tremenda porque depende mucho de cómo pongamos las palabras, cuál sea el orden, la sintaxis, qué palabras utilizamos, la conciencia con la que utilizamos cada palabra o escribimos más bien cada palabra. Va a decir algo y no otra cosa. Entonces, eso me parece de lo más interesante. Me ha pasado que aprendo mucho en ese momento. La última persona que revisó Mal de Niña, yo le dije, yo fue como, ha sido maravilloso porque aprendí mucho. Siento mucho todos estos errores, voy a mejorar en Sí. esto y eso es algo que uno sigue, pero de verdad que eh, deberíamos hablar un poquito más de esa conciencia de cómo estamos utilizando las palabras para decir lo que de verdad queremos decir. Siempre será difícil decirlo completamente, pero sí tener mucha más atención. Si nos fijáramos más en eso, creo que nos podríamos de pronto llegar un poquito más en eso que queremos decir. Un ejemplo claro, y lo siento por esto, pero es por ejemplo la publicidad. Uno ve o lee la publicidad y son palabras puestas porque sí, que uno lee nomás las vallas. Tú miras y uno dice, pero ¿qué tiene? Que eso no tiene ningún sentido, eso que me estás diciendo. ¿Por qué esta palabra aquí? En fin, eh, lo siento mucho, pero es algo que veo y seguramente yo también lo hacía así. Pero ahora pues puedo verlo y digo, bueno, creo que debería haber un poquito más de conciencia de para qué cada palabra y por qué usarlas o trabajarlas con más intención. Entonces, esa parte de la corrección me parece que es importantísima. Es muy importante. Y, y sobre, para ti, ¿qué hace que ese relato o esa novela o ese texto funcione? ¿Hay algo en especial? O sea, de pronto, algo que siempre debamos tener en cuenta a la hora de ese ejercicio. Bueno, yo creo que aquí nos podríamos extender Mm. otras 10 horas, pero mm, independiente si es un cuento, una novela, un poema, un ensayo, una canción, una copla, en fin. Em, Me parece que las historias o lo ideal sería que tuvieran como una chispa, no sé cómo, que no uso no sé qué palabra usar, pero es como un algo que mueve o que moviliza, o sea, uno puede leer una historia que se sienta vacía, que se sienta como una caja vacía, ¿cierto? Y es como, esto es solamente un contenedor que es un argumento que me lleva de A a B, inicio, nudo, desenlace y ya está. Eso está bien, ¿cierto? Pues es una historia finalmente con las reglas de cómo se escribe, pero una historia es mucho más allá de las reglas de cómo se escribe. Entonces, Total. la idea es eso, buscar que esa historia tenga esa chispa, esa no sé qué, esa alma, esa raíz, como lo quieran llamar cada uno. Creo que todas las palabras podemos sentarnos y ver por qué cada una, pero eso, buscar por qué. Y por lo general, eso está en lo que nos moviliza, nos mueve a escribir. Por ejemplo, si yo quiero escribir una historia, por ejemplo, yo escribí un cuento para Gaceta que se llama Hermano Mayor y nace, el cuento era otra cosa, es otra cosa, pero nace de una historia que me contó mi mamá y yo no quería contar esa historia literal porque no encontré la forma de contarla así y a raíz de cosas que ella me contó,
empecé a buscar otros caminos posibles, pero el alma, esa cosa de la historia, pues no lo cuento acá porque habría que leer el texto, pero estaba ahí. Es como algo que Sí, siempre está palpitando, latente. exacto, que siempre está palpitando allí y que se va a sentir y va a hacer que esa historia sea esa y no otra, que yo no le cambie el título, que no sea una caja vacía, ¿cierto? Que no la pueda cambiar o rellenar con cualquier cosa. Entonces yo creo que eso está ahí. Aquí sí creo que entra mucho, por un lado, la intuición y es como esta pregunta que uno se hace muchas veces, uno cómo sabe que una historia ya está lista. No hay una forma racional de todo decir que una historia ya está. Claro, uno puede ver, bueno, eso tiene sentido, tiene un orden para mí coherente, un orden coherente literario, pero yo sé que ya está. Sí. Yo sé, esto es como la cocina. Tú pruebas esa sopa y dices como, le falta un poquito de sal. Y ya luego la pruebas y dices, ya está. Es eso. ¿Y tú cómo explicas que ya está esa sopa? Total, eso es un asunto intuitivo. Sí, o sea, tú No, puedes dar sí. explicaciones de cantidad de cosas, pero hay una dosis que es mucho más intuitiva, pues Esa que... pizquita de lo que sea que faltaba o sí. Exacto, exacto. Entonces eso, tener presente eso, que tenga ese algo, esa historia, y ese algo está unido a lo que nos mueve a escribir y sobre todo a pensar que ojalá esa idea sea original. O sea, yo sé, no hay nada, todo ya está inventado, esto que todo el mundo dice. Sí, yo creo que todo ya está inventado, por supuesto, pero todos tenemos una mirada diferente. Y si tú te pones a mirar, no sé, ese cojín que tenemos allí, yo voy a ver algo y tú vas a ver algo y es diferente. Y Total. eso que sea diferente, pues va a ser que sea una mirada diferente. Entonces, esa mirada, trabajar esa mirada o ejercer esa mirada que me gusta decir, pues hace que esa historia sea diferente. Entonces, yo creo que tener en cuenta esas dos cosas, pues va a hacer que estemos tranquilos con ese cuento nosotros principalmente. Total. No, y me encanta porque yo creo que esa pizquita, ese algo latente puede ser literalmente cualquier, o sea, puede ser cualquier cosa. Desde, desde el contenido de la historia porque es estrafalaria o es rara, lo que uno llama pues como fuera de lo común, pero también puede ser la musicalidad de la obra, o sea, cómo yo elegí contarla, ¿cierto? Ujú. También puede ser ese girito de tuerca de la historia la que la separe de cualquier otra. Y traigo un ejemplo pues que tengo de memoria porque es que es un micro relato, micro. Ernest Hemingway, premio Nobel, además escribió este relato en algún momento. Título se vende y el cuerpo del relato dice, se venden zapatos de bebé jamás usados. Mm, Entonces, mira que ahí ocurre todo lo que nos has contado un poco, ¿cierto? Cómo me moviliza, me hace generar preguntas, ¿será que no le sirvieron los zapatos? O ese otro es lo que, ay, pucha, ujú. hay cosas muy trágicas detrás de esto, pero hay otras que son hasta graciosas, ¿qué estará pasando? Entonces, lo traigo también porque sea que escribamos en corto, o sea que decidamos ir a la novela y escribir en largo, yo creo que no es tanto ese tema, esa historia, sino qué decisiones tomamos eh, para pensar en esos lectores, ¿cierto? En esa otra cara de la moneda. Eh, Lorena, desde ya te estoy agradeciendo profundamente y también en nombre de los colegios de Confenalco Antioquia, porque yo sé que muchas curiosidades se van como que a movilizar a través de esta conversación y quiero traer una reflexión final para que conversemos eh, estos últimos minuticos y es también el papel que juegan las bibliotecas, ¿cierto? En este momento estamos en la biblioteca escolar del Colegio Confenalco Antioquia y por aquí atrás ves que se ve, dice la sala, ¿cierto? Y de hecho ahorita mostrabas por aquí un cojín y demás. Y es que nosotros pensamos en este espacio como la sala de cualquier casa, ¿cierto? Y quizá esas curiosidades, esas preguntas, esas inquietudes que tengamos, quizá la biblioteca es ese lugar que a veces no vemos, eso que está tras escena, pero que está en todas partes, eh, no siempre en las grandes ciudades. Hay espacios para leer y donde la gente va a leer, donde a veces uno con una conversadita se lleva una gran idea, una gran historia. Y es porque para toda nuestra comunidad educativa, por supuesto, invitarlos a que
qué historias, qué estamos dejando de ver, porque a veces la vida se nos va pasando en las urgencias, pero ya conocían la sala de esta casa que es el colegio de Confenalco. Ahí también les dejo como la pregunta, pero Lorena, ahí como para que entonces vayamos cerrando esta conversación también, ¿qué papel juegan y cuál ha sido esa relación que has tenido con las bibliotecas? ¿Qué importancia logras identificar en estos espacios que a uñas pero se siguen defendiendo? Bueno, las bibliotecas yo creo que son la puerta principal a todas las posibilidades que en el día a día creeríamos que nos están cerradas. La primera biblioteca de la que tengo recuerdo es la de mi colegio y, me parecía maravilloso que existiera. O sea, como que de hecho yo iba y miraba, hojeaba los libros, no los leía porque creo que no, me daba miedo un poco acercarme, estando pues muy pequeña, como que ciertas lecturas, yo decía, pero ¿cómo empiezo a leer esto? Pero estar allí ya había algo, algo especial, una tranquilidad, un sentirse acompañado por todos esos libros. Es como si de alguna forma los libros respiraran, estuviesen allí. Eso me parece lindo. Por otro lado, esa posibilidad que hace que a través de las bibliotecas, pues las historias estén más cerca de todos los libros, la literatura clásica, novedades y demás, Ujú. que puedan llegar y que las conversaciones alrededor de libros no sean solo para las personas que los pueden comprar, por ejemplo, que no Sí. sean también para quienes puedan tener una biblioteca en la casa porque saben tener una biblioteca. También hay una idea de eso, como desde cómo se organiza y demás. O sea, creo que a veces ese tipo de conversaciones que son tan interesantes estuviesen solo para unas personas y realmente no, las bibliotecas están allí y no las tenemos en la sala, pero también podemos ir a hablar de cómo están organizadas esas bibliotecas y demás. También luego tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en la biblioteca del Banco de la República en Quibdó, Ok. al final pues del colegio y demás, y fue muy interesante como no era un lugar de aburrimiento para muchos niños como uno creería que podría ser, porque se podrían abrumar, todo lo contrario, llegaban con un montón de preguntas, con muchas ganas de estar allí, con ansias de quedarse. Entonces yo creo que ese espacio, sobre todo porque es un espacio de calma, Así como de es. protección. Entonces, bueno, eso tiene allí un montón de implicaciones también de esa necesidad de cuidado y de lo que no se tiene en el hogar, que sí se puede tener en una biblioteca en muchos espacios, pero eso, es como si las bibliotecas fueran ese lugar de posibilidades que de pronto no podemos tener. Y yo creo que para todos, absolutamente todas las personas, porque nunca nadie va a tener, bueno, habrá quienes sí, pero la cantidad de libros que podría tener una biblioteca llena de historias. Entonces me parece maravilloso que podamos acercarnos allí y que tengamos presente que siempre debería ser una opción, una invitación a una biblioteca. Maravilloso, Lorena. Y efectivamente, es decir, cómo la biblioteca también se transforma. Y lo que dices es un espacio de tranquilidad. Contarle a nuestra comunidad educativa que aquí en Girardot con Ayacucho tenemos en el segundo piso de la sede educativa, en Medellín tenemos una biblioteca escolar, es justamente donde estamos en este momento, pero para nuestras modalidades a distancia o algunas personas también lo pueden entender como cuando se da esa clase virtual. ¿Qué pasa con Pepito Pérez que está en una vereda alejada? Eh, Quien está en la punta norte de Antioquia, ¿qué pasa con ellos? Si son estudiantes, si son afiliados también, por supuesto, a la Caja de Compensación con Fenalco Antioquia pueden acceder a los recursos digitales. Y ahí lo decías algo muy bello, como las redes sociales, pues con todo lo malo que puede tener también, el Internet nos acerca. Y la biblioteca escolar, solamente poniendo su número de documento en una plataforma de Confenalco, pueden acceder a una librería, pero una cosa o sea, creo que son más de 60.000 materiales bibliográficos que pueden acceder, incluso desde una aplicación del celular, para que se vayan a viajar leyendo, para que se antojen. Y finalmente decir,
en las bibliotecas no solamente uno va a leer en silencio, de pronto también como decían antes, a que le coja el sueño. Uno también a la biblioteca va a hacer talleres, a conversar y decirte que si yo te conocí justamente como escritora fue porque en un club de lectura en algún momento nos dijeron, hay alguien que se llama Lorena Salazar y tenemos acá una muy bella novela llamada Esta herida llena de peces. Imagínate cómo como lector llego a conocer en este caso a una escritora y que tengo la fortuna de tener aquí. Entonces, Lorena, agradecerte este espacio. Ojalá que nos volvamos a encontrar por aquí en este colegio que queremos que todos los días respire aún más palabra, cultura y, y bueno, quizá también una última provocación para nuestra comunidad, recordando que hay un concurso activo, se llama ¿Cuál es tu cuento? Y que si este año por alguna razón no pueden, que el otro, si son de nuestra comunidad educativa, se animen, pierdan el miedo y quizá puedan estar publicados, porque la idea es que lleguemos a todas las regiones con una publicación con los mejores relatos y no van a ser poquitos, la idea es llegar a cada rincón. Qué lindo eso, pues principalmente, como ya lo hablamos, dejar a un lado el miedo y sacar afuera todo eso que han estado pensando sobre cualquier cosa. A veces de pronto alguien tiene una historia acerca de un árbol, porque se ha pasado mucho tiempo mirando un árbol que queda al frente de su casa y de pronto piensa, ¿yo cómo voy a poner a escribir de un árbol? No, ahí Ahí está la está. historia. El árbol es un personaje, el árbol es un lugar, el árbol es toda puede estar ahí todo el esquema de un cuento. El árbol puede ser todo lo que ustedes quieran que sea si se dedican a mirarlo lo suficiente y a pensarlo y a entenderlo y a trabajarlo. Entonces, no hay tema pequeño, no tienen que escribir una historia de amor ni una historia de guerra. Un árbol también sin hojas puede hablar de una pérdida, en fin, podemos hablar de lo que queramos hablar a partir de lo pequeño, sin necesitar grandes palabras. Uno empieza y por supuesto en ese trabajo de construcción y de estudio, de lecturas, pues se va enriqueciendo, pero pues no tener miedo a empezar, sino que ir de a poco y seguir construyéndose y seguir cultivándose pues eso, en la escritura. Lorena, muchísimas gracias. Gracias a Entonces, ti. a todos quienes vieron este programa, siempre invitarlos a que escribamos, a que leamos y sobre todo que nos acerquemos a la cultura. Es decir, hay muchas manifestaciones. Leer, también uno puede leer una película, un concierto. Y yo creo que la lectura en esencia es estar atento al mundo. El mundo tiene muchas historias que contarnos y allí y podemos beber de las pequeñas y las grandes historias. Muchísimas gracias entonces y hasta una próxima ocasión. Gracias, gracias, gracias.